Pero como ustedes saben, siempre es motivo de dar gracias al Señor. Todo el tiempo hay que darle gracias al Señor. Yo espero que usted haya mostrado y haya manifestado toda esa gratitud de un año y todos los días que no decidió dar gracias, lo haya hecho en este fin de semana. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que estamos acá. Me alegra ver rostros que teníamos algún tiempo que no lo veíamos. Gloria al Señor. Y es un gran gozo ver a Génesis por aquí. Gloria al Señor. Qué bueno, gloria al Señor. Y si algún rostro se me escapa, me disculpa, que es que la gente me tiene la luz ahí que yo no veo. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno. Todo obra para bien. Mi alma alaba al Señor. Ahora que voy a predicar con unción, después me dieron esa noticia. Gloria al Señor, qué bueno. Los cordones de la vida, tercera parte hoy. Gloria al Señor. Los que nos ven, donde quiera que se encuentren, les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Y si están dando seguimiento a todo esto, hoy vamos a entrar en esta tercera parte. Y el tema de esta serie para hoy es los cordones del ministerio. Los cordones del ministerio. ¿Alguien dice amén? Sí, porque yo dije eso y nadie como que no están de acuerdo. Los cordones del ministerio. Recuerden que nuestro texto base de toda esta serie es Eclesiastés 4:12, que dice que uno puede ser vencido, pero si se unen dos, espalda con espalda, resisten más. Mucho mejor si son tres, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Ese es el texto general de todo, pero hoy yo quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos y mire el capítulo 5 y miremos allí en Hebreos 5, perdón a la encargada de poner las notas que este versículo no se lo puse en las notas, gloria al Señor. Mire cómo dice Hebreos capítulo 5. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Oiga eso. ¿Usted está entendiendo eso? Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Dios mío, qué privilegio tan grande. Qué privilegio tan grande. Pero sigue diciendo el siguiente versículo. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Y el verso 3 dice: por esa razón debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nuestro verso 4, que es el versículo de hoy, dice: y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Voy a repetir eso.
Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. La versión Reina Valera dice, y nadie lleva en sí una honra o esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Cuando yo me encontraba en mis años de adolescencia, no tenía idea de lo que Dios quería hacer conmigo. Recuerdo que, como dice un dicho, ¿verdad?, que conocemos, que una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Yo tenía mis propias ideas o planes de la vida. Tenía en mi mente lo que yo quería hacer. Yo quería ser astronauta, quería ser ingeniero, quería ser pelotero, quería ser un músico famoso, reconocido, quería tener una orquesta de merengue para viajar el mundo entero. Desde chiquito tocaba y me gustaba eso. Y eran tantos los planes que yo tenía y tantas las ideas. De hecho, ya había planificado mi boda. Y dije, cuando tenga 50 años, busco una vieja de la iglesia y me caso con ella para que me cuide. Porque siempre mi plan era como dentro de las cosas de Dios. Y no quería una vieja que no fuera de Dios. Porque si la vieja de Dios a veces dan problemas, las que son sin Dios, olvídese. Como me dice el pastor René, no te cases con una vieja. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces yo dije, cuando tenga 50 años, después de haber andado el mundo, recorrido la tierra, voy, busco una vieja, me caso y ahí me quedo tranquilo. Esos eran mis planes. Dile que está a tu lado, pero Dios tenía otros planes. No, dile, Dios tiene otros planes contigo. No, díselo de verdad, dile, Dios tiene otros planes contigo. Y a veces los planes que Dios tiene nosotros no los consideramos buenos. Sin embargo, en Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, Juan Pablo. Yo sé los planes que tengo para ti, César. Yo sé los planes que tengo para ti, Jonathan. Yo sé, Josué, los planes que tengo para ti. Ramón, yo sé los planes que tengo para ti. Y los planes que tengo para ti son buenos, dice el Señor. Son buenos. Son buenos. El problema es que nosotros consideramos que los planes nuestros son mejores que los de Dios. Le decimos a Dios, eso es lo que tú piensas, pero esto es lo que yo quiero y es lo que deseo y es lo que me conviene. Y Dios nos mira. Y de verdad que nuestra ignorancia a veces se pasa. Pero los planes de Dios siempre van a ser mejor que los nuestros. Siempre. Los planes de Dios para tu matrimonio son mejor que los tuyos. Los planes de Dios para tu familia son mejores que los tuyos. Tú piensas una cosa, pero Dios tiene planes mejores. Voy a repetir, Dios tiene planes mejores. Le he dicho tantas veces en esta casa que los planes, por ejemplo, ya que tengo aquí a mi cuñado,
Los planes que tenía la mamá de ella, de él y de ella, con ella, eran uno. Y ella también. Ella había perfilado la persona que quería para ella y su madre también. Ahora, yo no sé si ella le cree a Dios o no, pero el plan de Dios era mejor. Alábalo. Es verdad, hermana Daisy. El plan de Dios era mejor. Que ella lo crea o no, ese es su problema. Este plan es mejor que el que ella tenía. Alábalo. No, que sea así, que los ojitos no sé qué cosa, que el pelito de Dios dijo, es un moreno bello que te voy a entregar. El plan de Dios siempre mejor. Así que si Dios lo metió en si Dios lo metió en eso que está usted, no se ponga a estar renegando. Diga, Señor, gracias porque me pudo haber tocado algo peor. Porque los planes tuyos son mejores. Dice, míralo ahí te lo dice. Que los planes de Dios para ti son mejores, son buenos. Entonces, ¿por qué voy a renegar? ¿Por qué voy a decir lo contrario? Así que no sabía que el plan de Dios para mi vida era el ministerio. Llegó un momento que me quise frustrar. Hice, en parte como Jonás, compré mi pasaje para Tarsis, para correr de la presencia de Dios. Pero todos los caminos me llevaban hacia donde Dios quería. Y recuerdo que en un momento de mi vida ideé un plan infalible, un plan que no iba a fallar, porque ya yo veía que Dios me tenía el ojo echado, pero yo no quería ser predicador, yo no quería ser un pastor, porque yo había visto de cerca lo que sufría un pastor, un predicador. Y yo dije, no, esa no es para mí. Porque si una vieja me sale con eso que le salió a esta vieja, a este pastor, yo la jalo por los moños y la saco de la iglesia. Eso no es para mí. Si un hombre me viene con esa grosería que le vino a ese hombre al pastor, nos vamos a los puños. Eso no es para mí. De hecho, en ocasiones me fui a los puños ya siendo pastor, pero no bueno, pero Dios tuvo misericordia. Cuando dio los puños tuve confrontación. Y mirando todo eso, siempre pensaba que ese no era mi plan, que no era lo que yo quería en mi vida. Y entonces me ideé un plan infalible. Dije, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como Dios está insistiendo, le voy a hacer una que lo voy a sacar de la jugada. A Dios. Me le voy a descarriar. Voy a abandonar la iglesia. Voy a abandonar la fe. Me voy a ir al mundo a vivir en pecado. Y cuando ya Dios se olvide de eso y ya haya buscado a otro, entonces yo regreso, aquí estoy, porque ya mi plan se iba a dar. Entonces, sentado, yo con mi plan bien diseñado, estoy desayunando en el desayunador en mi casa. Y mi madre, que siempre cogía un café, hacía el café y la Biblia, se sentaba, me dice, eso es lo que Dios me dice que te diga. Digo, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Y me dice, tiene dos opciones. Predicas yendo por tu propia cuenta, o sea, con tus pies,
moviéndote por ti mismo, haciendo la cosa como estás ahora, o quieres predicar en una silla de ruedas? Y yo dije, el plan de Dios es mejor. El plan de Dios es mejor. Y para hacer la historia corta, aunque no me descarrié, pero me quise envolver en muchas otras cosas, en trabajo duro y muchas cosas, como para la excusa de que era, de que Dios dijera, bueno, es que se me está distrayendo en muchas cosas. Y le contaba de camino, recordando con mi cuñado, trabajaba con un oficial de la policía, yo era su asistente, su ayudante, y yo apenas tenía como 18 años. Y recuerdo que de alguna manera yo quería utilizar los medios que tenía en ese momento, y entonces me envolví y quería verme como alguien cool, bacano, ¿verdad? En la vida, como se dice. Y una Semana Santa, la persona con la que me asignaron a trabajar, otro policía, que era mi tocayo también, se llamaba Juan, me dijo, Juancito, me voy para Bonao. Quisiera que me acompañe porque esta semana no vamos a trabajar. Los vehículos de los oficiales que teníamos que mantener, ya todo está ready. Podemos irnos la semana entera para allá y disfrutar. Yo dije, bueno, esto es una buena oportunidad para distraerme más por allá y olvidarme de todo lo que Dios quería que yo hiciera en el ministerio. No sé exactamente qué pasó, que yo no pude irme con mi amigo y mi jefe. Y él se fue en su vehículo para la parte norte del país y yo me quedé. Luego me llamaron de la policía porque un accidente en el camino le había quitado la vida a Juan. Y cuando yo escuché eso, yo temblé. Primero me dolió porque era con quien trabajaba de cerca, continuamente. Y habíamos hecho planes. Pero cuando la noticia llegó, inmediatamente la noticia me llegó, oí la voz de Dios que me dijo, a ti te tocaba morir juntamente con él en el día de hoy. Pero mi misericordia te aguantó. ¿Vas a predicar en silla de ruedas o vas a predicar por tus pies? Y dije, Señor, tus juegos son pesados. A partir de hoy voy a predicar con mis pies. Caminaré y haré lo que dice el Salmo. Cuán hermosos son los pies por los montes de los que anuncian la paz. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo su gavilla. Y dije, si eso es lo que quiere, voy a decir lo que dijo el profeta Jeremías. Resistí, me aguanté. No quería, pero más fuerte fuiste que yo y me pudiste persuadir. Más fuerte fuiste que yo y me persuadiste. Y hoy yo, después que miré los años en la vida, dije, Señor, gracias por la honra de haberme puesto en el ministerio. No podía haber otra cosa más grande para mí. Más importante que el ministerio, haberme puesto en el ministerio, es lo más grande que me ha acontecido en la vida. Ni ser pelotero, ni ser ingeniero, ni ser astronauta, ni ser piloto, ni ser músico. Nada de eso me iba a dar la satisfacción que me da hoy ser puesto en el ministerio.
Y a eso quiero hablarle a usted en el día de hoy. El privilegio de ser llamado por Dios. La honra que implica ser llamado por Dios. La sociedad de hoy, esta generación de hoy, te quiere hacer creer que servir a Dios es una pérdida de tiempo. Pero yo quiero decirte a ti que lo más cool, lo más maravilloso es servir a Dios. Y más que servir, que Dios confíe en ti para ponerte en el ministerio. Eso es algo que no tiene precio. El apóstol Pablo dijo: doy gracias a Dios que confió en mí, que habiendo yo sido un rebelde, un asesino, un hombre perdido en el pecado, me tuvo confianza y me puso en el ministerio. Más adelante vamos a ver ese versículo. ¿Por qué le huyes al llamado de Dios? Porque piensa que tus planes son mejores que los planes de Dios. No, no te equivoques. Los planes de Dios siempre, siempre serán muchísimo mejores que los planes que tú tengas. Cuando hablamos de ministerio, no nos referimos a esas acciones que son comunes a todos nosotros. Todos somos llamados a servir a Dios. Pero cuando hablo de ministerio me refiero a una asignación específica. ¿Qué es ministerio? El ministerio es aquella asignación específica que se le da a una persona. Eso es el ministerio, una asignación específica. Por ejemplo, en una empresa hay muchos empleados en labores generales, pero hay alguien con un puesto de dirección y de mando específico. Eso es el ministerio. Alguien que tiene un puesto de dirección y de mando que le ha sido dado y otorgado por Dios. Por eso que dice Hebreos que nadie lleve esta honra sino aquel que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hay una expresión que se ha dicho, una frase, una declaración, no tengo claro, no estoy seguro a quién se le atribuye, porque se le atribuye a muchas personas, pero a alguien que lo invitaron para que sea ministro de la nación, siendo un predicador. Y entonces él dijo: nunca me rebajaría dejar de ser un predicador para ser un ministro de la nación. Consideraba él, esa persona, que era más elevado estar en el ministerio que Dios lo había puesto que ser presidente de una nación. Yo sé que puede parecer una locura, una fantasía, algo novelesco. Qué mejor que ser presidente. Bueno, yo no sé si tú entiendes que los presidentes son elegidos por los hombres aquí abajo. Sí, claro, dice Dios quien quita y pone reyes, estamos claros. Pero es una elección que se hace a través de la votación de la gente, y aún con todo eso se generan situaciones complejas, crisis y demás. Pero el ministerio no es puesto por hombres humanos, no es puesto por personas que tengan su mente y su corazón contaminados. Cuando se pone al ministerio es una elección divina. El ministerio viene por elección divina. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que cuando a ti te llamaron al ministerio, Dios, que no se equivoca,
Dios que no falla, Dios que conoce todo, entre todos los humanos, entre todos los seres vivientes que te rodean, dijo: a ti te señalo y a ti yo te escojo. Ese es el privilegio más grande que cualquier ser humano puede tener, que Dios lo señale entre miles, que Dios lo señale entre millares, para que sea un servidor, para que sea un ministro de su evangelio, de su palabra. Uno de los problemas que tenemos es que no todos quieren ser dirigidos. Todos quieren dirigir. Y puede sonar feo lo que voy a decir, pero no todos tienen ese privilegio. Como en una empresa hay muchos empleados y hay un departamento con muchos empleados haciendo muchas cosas comunes, en ese departamento hay un líder, hay una cabeza dirigiendo. Pero el problema es que a la gente no le gusta que lo dirijan. No le gusta recibir órdenes. Y eso es lo que ha generado una situación de crisis dentro de la iglesia. Un montón de gente que no se da cuenta que ellos fueron llamados para acompañar a, pero ellos no quieren acompañar a, ellos quieren ser acompañados. Hello. Porque esto es un privilegio que no lo da el concilio, no lo dan las denominaciones, no se otorga por estudios ni por títulos. Es algo que viene de parte de Dios y que solo Dios lo puede dar. Solo Dios puede asignar. Solo Dios puede determinar. Y conversaba con un grupo de amigos hace un tiempo atrás y les decía: ¿qué conflicto tenemos dentro de la propia iglesia? Porque Pablo dice en Romanos y también en Corintios que Dios nos ha dado diferentes dones. Y tenemos en la iglesia personas que cuando tienen dones para servir, para operar, ya consideran ellos que ellos son autoridad y no se quieren someter a nadie. Entonces aparecen 2 o 3 locos por las redes sociales hablando disparate y enseñando cosas que son totalmente antibíblicas. Ya Dios te usa. Tú tienes un don. ¿No te acuerdas que oraste por la vieja chucha y se sanó? Ya Dios te dio un don de sanidad. ¿Y no te acuerdas que le profetizaste a Federico y se cumplió? Tú no tienes que dejarte que nadie te controle. Ya tú tienes un don profético, ya tú tienes un don de sanidad, ya tú tienes un don de esto. Tú no necesitas que nadie te esté mandando, y ese es el problema de la iglesia hoy. Un montón de gente que porque tienen un don, ya nadie lo puede dirigir, ya nadie lo puede mandar. Pero qué tremendo la iglesia, que es nuestra referencia. La iglesia apostólica del primer siglo estaba llena de líderes y había un solo que dirigía. Y allí había apóstoles, profetas y maestros. Y había un solo pastor de esa iglesia. Yo no estoy hablando de una iglesia que habían 3 hermanitos cualquiera, no. Estoy hablando de una iglesia que reunía en su principio 12 hombres que fueron llamados directamente por Cristo, 12 apóstoles. Además de eso, habían 70 discípulos extra, aquellos 70 que él envió. Estaban también los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaron en otras lenguas y profetizaron. Toda esa clase de gente con dones, con talento, con unciones que tenían, estaban bajo la dirección de un pastor en Jerusalén. Yo, la gente desde que habla 3 lenguas,
Ricky manda y Rambo saca la bazuca. Y dicen tres cosas. Ya ellos nadie lo puede mandar. Ni dirigir. Porque ellos tienen dones. Porque ellos profetizan. Porque ellos oran y se sanan. Todo el mundo quiere dirigir. Nadie quiere ser dirigido. Eso no significa que el que dirija, usted crea que tiene que ser perfecto. El que dirige, el que me dirige a mí tiene que ser un hombre perfecto. Bueno, leímos el texto que decía, y él tiene misericordia y trata a los ignorantes porque él también tiene debilidad igual que ellos. Y es Dios que lo llamó. Entonces, si usted va a buscar a alguien que sea perfecto para que lo dirija, muérase hoy mismo y espere que Cristo venga. Váyase al cielo para que Cristo mismo en persona lo dirija. Porque en esta tierra no va a encontrar a nadie perfecto que lo dirija. Repítame el pasaje bíblico, mi hermana, de Hebreos capítulo 5. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Y sigue los versículos anteriores. Dice, los anteriores, por favor. El 2, el 3, por ahí. Dice, y puede tratar con paciencia, escuche bien, a los ignorantes y descarriados, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Dios no pone a alguien porque sea perfecto o porque sea infalible. Dios pone a alguien porque Dios lo decidió y porque de su corazón salió a hacerlo. Entonces, yo no voy a fijarme en usted si usted es cojo o si usted, ¿cómo dice? Si es ciego, si es cojo. Si Dios lo eligió y si Dios lo llamó, usted está en el ministerio, no importando que usted tenga sus debilidades. Cuando yo veo a los expertos en política, en economía, en deporte, criticando, opinando y según ellos arreglando el país o haciendo que una economía funcione mejor o que un equipo sea campeón, yo me pregunto, ¿y por qué ellos no se postularon para ser presidente? ¿Y por qué no son ellos los que dirigen el equipo? Porque es muy fácil desde un televisor sentado en tu casa comiendo palomitas de maíz criticar al director técnico del club, del equipo. No, porque tenía que hacer esto. Pero ven acá, ¿eres tú el que dirige o es él? Es muy fácil hablar de cómo se arregla el país y criticar a un presidente. Es muy fácil decir cómo debería manejarse la economía cuando tu propia vida económica está envuelta en muchísimo lío porque no has sabido responsablemente manejar tu propia economía y quieres manejar la economía de un país. Entonces, no voy a hablar de ningún otro país, voy a hablar de los dominicanos. Los dominicanos son expertos en política. Todos los presidentes son malos. Los buenos son los que están en su casa mirando cómo se hace el gobierno. Pero ellos no califican ni para un puesto de ayudante. Y son expertos en política, son expertos en economía y opinan muchísimo y dan soluciones. Si es fácil dar soluciones en tu casa, tú no sabes la presión que tener 20, 30, 40 millones de gente dependiendo de una decisión que tú vayas a tomar. Y siempre tu decisión va a favorecer a uno y a otro no le va a gustar. Siempre habrá alguien disgustado, molesto, inconforme con la decisión que tú tomas. Por eso tomar decisiones no es tan sencillo. Tú sabes la cantidad de gente, no, porque yo hago unos hamburgues mejores que tal compañía. Entonces pon tu puesto tú de hamburgues para que tumbe a esa compañía. No,
Yo lo preparo mejor que ellos. A lo mejor sí, pero tú no fuiste llamado con ese don empresarial. Tú haces buenos hot dogs y buenos hamburgues, pero no tienes la capacidad para dirigir una empresa. Entonces, cómete tu buen hamburgues tú solo en tu casa y cállate la boca. No, porque lo que yo hago es mejor que la comida de allá. Pues entonces pon tu negocio de comida tú, para que compita con aquel. ¿Entiende lo que le digo? Si no hay un llamado a esa misión, a ese ministerio, a esa empresa, si no tiene esa capacidad, si no tiene ese talento, si no tiene esa disciplina, si no tiene esa visión, no importa que sepa mucho, no importa que cocine bien, seguirá cocinando para 3 gatos en tu casa. Si tiene gato, alábalo. Yo estoy de acuerdo que ellos se equivocan, que cometen errores. Y uno lo dice, se equivocó. Y es verdad, se equivocaron. Pero no es lo mismo estar allá ante 30,000 fanáticos, el abucheo, la prensa, que estar en tu casa sentado fríamente, tomándote un jugo de limón, tomando decisiones frías en tu casa. Él no. Él está allí en medio de la candela. Cuando miro al pastor o el ministerio, veo exactamente lo mismo. Un montón de gente opinando y diciendo cómo debería hacerlo mejor. Yo soy mejor que él. Yo tengo más visión que el pastor. De hecho, yo tengo un poquito más de conocimiento que el pastor. Yo creo que yo tocaría y cantaría mejor que el pastor. Yo creo que yo predicaría, yo enseñaría mejor que él. ¿Y por qué Dios no te puso a ti? No, porque ese hermano que me está dirigiendo lo hace mal, no tiene la capacidad. Bueno, pero ¿por qué Dios no te eligió a ti? Yo recuerdo aquella anécdota del hermano que decía que él era un predicador y que él, si se paraba en el púlpito, eso iba a ser, y lo que iba a pasar en la iglesia iba a ser algo tremendo predicando él. Y el pastor había anunciado a un invitado. Sorpresa. Le tengo una sorpresa para el domingo que viene. Y ese domingo temprano lo llamó el predicador y le dijo: pastor, lo lamento, pero tuve una situación así, 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 y no puedo llegar a predicar. Wow, si el pastor, ¿qué voy a hacer? Bueno, y dándole vuelta dijo: oh, ¿verdad que yo tengo aquí en la iglesia un hermano que dice que es lo más grande predicando? Y llamó al hermano y le dijo: hermano, hoy es su oportunidad. Usted que ha dicho que usted es tremendo predicador y que si usted se para ahí a predicar, el pueblo se va abajo. Bueno, hoy es su oportunidad, predique. Y cuando ya está el ambiente de la iglesia llena de gente y todo aquello, y el pastor dice: bueno, le tenía una sorpresa, y esta es una sorpresa de verdad. Aquí tengo el hermano predicador de hoy, el hermano Sinforoso. Paz, hermano. Mire, cuando ese hombre pasó, él pasó muy orondo. Cuando él se paró y miró al frente y vio a la iglesia tan llena de gente, hizo así, dijo: ofrézcome cuánta gente. Se fue. No pudo predicar. No pudo hablar nada. Es muy fácil opinar desde allá. Es muy fácil buscar y criticar los fallos del que está liderando, dirigiendo, cuando no eres tú que estás dirigiendo. Hay gente que solo piensa y dice: si yo estuviera dirigiendo el coro, sonaría mejor la alabanza. Si yo fuera que estuviera tocando la batería, la conga, la guitarra, sonaría mejor, porque yo tengo más unción. Lo ponen aquí arriba y se hace pipí.
Los temblores le dan, quiero ir para el baño. No aguantaría. Cada vez que nosotros nos paramos aquí, aunque usted no lo crea, ya hace 45 años que Dios me llamó. Y cada vez que me paro aquí, tengo nervios. Tengo presión. La presión de la responsabilidad. Aleluya. De la responsabilidad de ser un fiel portavoz de lo que Dios quiere decir. No es tan fácil como usted lo ve. No es tan simple como usted lo ve. Es un honor, pero no es tan simple como usted lo ve. Yo un día le dije a un hijo mío, mira, me gustaría que este fin de semana tú prediques porque yo no voy a poder. Todo así me dijo, papi, yo no soy tú, que te sube allí y predico una hora sin problema. Yo necesito un mes entero para yo prepararme. Sí, porque la gente piensa que pararse aquí a hablar. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Pero bueno, el ministerio no se trata de lo que tú y yo opinamos. Se trata de quien nos contrató. El que no pone en el ministerio, o más bien el que nos pone en el ministerio, no tiene que ver con la opinión de la gente, ni las críticas, ni los expertos, entre comillas. El que nos pone en el ministerio, él toma la decisión por sí mismo. Dani Berrío tiene una canción que dice que Dios no hace reunión. Él no consulta a nadie para poner a nadie. Si Dios te eligió a ti para dirigir algo en la iglesia, para dirigir un ministerio en la iglesia, Dios no anda consultando la opinión de los demás. Dios simplemente te señala y punto. Y todo el mundo, o mucha gente va a criticar y te va a hacer creer que tú no eres la persona idónea, ideal para eso. Pero si usted revisa la historia bíblica, va a encontrar que con todo lo que Dios llamó fue a sí mismo. El resto del pueblo y los otros líderes nunca lo consideraron, pero Dios sabía que era la persona que Él quería. Ahora, hay 3 cordones para que el ministerio cumpla su propósito. O hay 3 cordones para el ministerio. Yo quiero hablarle de esos 3 cordones de manera breve. El primer cordón del ministerio, ¿sabe cuál es? El ministerio no viene por teléfono, ni por recomendación humana, ni viene por estudio teológico. No estoy hablando nada en contra del estudio, la teología. Ustedes lo saben. Dios me ha permitido prepararme en teología a nivel de la universidad, a nivel de los institutos más reconocidos en el mundo, como es la Asamblea de Dios, preparado en teología al más alto nivel. No tengo problema con eso. Pero yo no estoy aquí en el ministerio porque yo estudié teología. Estoy aquí porque Dios, cuando ni siquiera yo había cogido un folletico para estudiar teología, Dios me dijo, vas a ser predicador. Vas a ser predicador. Y yo, como Moisés, dudaba de eso. Dudaba porque probablemente tenía las mismas condiciones de Moisés. Era tartamudo. Y si me llaman para hablar, lo primero que tengo que tener es un buen léxico. Y era lo que menos yo podía hablar. Todavía y todavía, de vez en cuando me doy mi trancadita. Yo tengo en mi casa personas que me hacen bullying, me quieren. Ellos me quieren, pero me hacen bullying. Pero yo ignoro eso. A veces, la que duerme a mi lado, nadie sabe quién es, pero yo lo estoy diciendo así. Pero habla, muchacho, ¿qué pasó? Sigue. No, ¿qué digo?
Tenía esa condición, pero la tenía crónica. Era un tartamudo crónico. No podía hablar. Entonces dime tú, ¿Dios me llama a predicar cuando no puedo hablar? Entonces yo tenía un socio, amigo de la infancia, de mi adolescencia, que yo me sentía cómodo con él, porque él era más gago que yo todavía. Casi éramos mudos los dos. Chichi se llama. No, Chichi está vivo. Chichi. Y recuerdo que una vez había unos muchachos en la esquina, como a dos, casi 100 y pico de metros de distancia. Y entonces ahí en esa esquina nosotros jugábamos pelota, básquet, lo que fuera. Y entonces Chichi, mira, allí está fulano diciendo esto y dice, ajá. Fue los 150 metros caminando al grupo. Yo me conozco, ¿oíste? Y se fue para atrás. Fue lo único que dijo. Caminó todo ese espacio para decir, yo me conozco, más nada. Él podía haberse lo dicho de aquí, oye, yo me conozco bien, pero no pudo. O sea, yo con él me sentía cómodo. Él era peor que yo. Y éramos además vecinos, uno al lado del otro. Gloria al Señor. Entonces yo decía, a mí, como Dios me va a llamar a predicar. Tanta gente al lado mío que habla bien, bonito, y esto. Yo no. Pero así fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Acaso yo no sé que tú eres mudo? Tartamudo. Yo sé que tú eres tartamudo. ¿Acaso tú crees que yo no conozco a Aarón que habla bonito? Pero a ti fue que yo te escogí. A ti fue que yo te elegí. Gloria al nombre del Señor. El primer cordón del ministerio es oír la voz de Dios. Número uno, oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios es lo que garantiza el respaldo de Dios al ministerio. Oír la voz de Dios es lo que garantiza el respaldo de Dios al ministerio. Uno puede tener muchas opiniones de la gente, buenas opiniones, buenos deseos de la gente. Hasta puede ser que tenga buena plataforma y espacio disponible para poder hacer cosas en la obra de Dios. Pero si usted no oyó la voz de Dios, usted no tiene que hacer ministerio. El que no oye la voz de Dios no tiene derecho en el ministerio, no tiene legalidad en el ministerio. El ministerio viene por invitación directa de Dios. Invitación directa de Dios. Hay una parábola en la Biblia, en Mateo capítulo 22, que Jesús allí nos quiere enseñar a nosotros que el reino de Dios funciona con invitaciones directas. Escucha bien esto. Dice que Jesús, un padre, había preparado las fiestas de la boda para su hijo. Dice, respondió Jesús y le volvió a hablar en parábola diciendo, escucha esto. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Sigue diciendo. Y envió a sus siervos a llamar. Diga conmigo, llamar. Es un llamado. Llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Verso 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Óigame. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Diga. Y pues a la salida de los caminos
y llamad a las bodas a cuanto halléis. Ponga atención a esto. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todo lo que hallaron, juntamente malos y buenos. Juntamente malos y buenos. O sea, a veces consideramos que solo pueden participar en las cosas especiales de Dios la gente noble, la gente culta, la gente intachable, pero dice que encontraron malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Ahora mire esto. Siga. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Vamos a tratar de hacer una paráfrasis de este episodio. No podía haber nadie en la boda que no recibiera la invitación. La invitación directa viene ya sea por el rey o por aquel que representa al rey, que te hace la invitación en nombre del rey. Ahora, yo no sé cómo este hombre estaba vestido. No sé cuál era el código de vestimenta, pero obviamente aquí se refleja que había un código de vestimenta. Pero lo que me llama la atención es en qué tiempo todos esos convidados de la calle, malos y buenos, tuvieron la oportunidad de ponerse la vestimenta correcta para estar en esa boda. Usted no se ha puesto a preguntar, porque él no dijo: dígale a ellos, sal por ahí a buscarlo cualquiera y tráelo a la boda, que es la próxima semana. Dijo: no, la mesa está lista, todo está servido, solo hace falta gente que venga y se complete los convidados. Así que salieron y trajeron a todos los que encontraron. Y la pregunta es que yo me hice mientras estudiaba estos pasajes: ¿pero dónde consiguieron ellos ropa? ¿Quién le consiguió la ropa adecuada para estar dentro de la boda? No tenían tiempo. Todo nos lleva a la conclusión de que de alguna manera el rey que invitó tenía suficiente vestimenta disponible para los que iban a venir a la boda. Y él mismo, a quienes invitó, él mismo los vistió. Él mismo lo adornó. Él mismo lo preparó. Él mismo lo puso en orden para que ellos estuvieran listos para estar participando en la boda. Jesús dice que el reino de los cielos funciona a sí mismo. Dios funciona por invitación. Si tú no oyes la voz de Dios, me parece que si está en el ministerio y no escuchaste la voz de Dios que te invitó, te colaste. Hello. Y hay mucha gente en el día de hoy en el ministerio que se colaron. Pero el Señor dice que eso lo va a dejar para el día de la siega. Mucha gente que se han colado y Jesús nos lo demuestra, nos lo deja ver. En Mateo 7 dice que aquel día muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo hice esto, hice aquello. Yo no te conozco. Se colaron. Hay mucha gente que se colaron en el ministerio, que podían hacer algo, tenían un don para esto, y se engancharon al ministerio sin haber oído la voz de Dios que le dijo: te llamé y te escogí y te seleccioné para esto. No es porque te guste, como dice en Hebreo. Nadie toma esto porque desea esa honra, sino Dios que llama.
tiene que oír la voz de Dios para estar en el ministerio. Porque si no oye la voz de Dios, el ministerio no tiene respaldo de Dios. La vestidura en la Biblia hablan de tres cosas. Número uno, herramienta para trabajar. Éxodo 28. La vestimenta es herramienta para trabajar. Cuando usted lee Éxodo 28, para que usted lo lea en su casa, apúntelo ahí, va a encontrar que Dios ordenó a Moisés cómo preparar las vestimentas de Aarón y de sus hijos, porque sin esa vestimenta ellos no podían trabajar en el sacerdocio, en el tabernáculo. Es lo mismo del padre del rey que hizo boda para su hijo. Él proveyó la vestimenta de los invitados a la boda. Dios mismo es que da el diseño de la vestimenta de aquellos que son llamados al sacerdocio. El sacerdocio viene por invitación divina y Dios mismo es que los viste a ellos con lo requerido para ellos poder hacer el trabajo al cual Dios lo está llamando. Dios. Deuteronomio 28. Vamos a leer unos cuantos versículos solamente ahí. Pero ustedes léanlo en su casa con más calma. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar e hijos de Aarón. Ellos estarán. Sigue. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Aleluya. Por eso, este pasaje que estamos leyendo en Éxodo es que se conecta con Hebreos 5. Cuando usted lee Hebreos 5, dice: nadie lleva cierta honra. Se refiere exactamente a este pasaje bíblico. Y dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Escuche esa palabra. Tú vas a escoger sabios de corazón, gente con espíritu de sabiduría. O sea, porque tenga un don, tiene una gracia de parte de Dios, tiene que ponerlo al servicio de aquel a quien Dios está llamando, a quien Dios ha comisionado. Y sigue diciendo: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto. Bueno, lo que dejémoslo hasta ahí. Solo quería que vieran que para ellos poder entrar a hacer su trabajo, tenían que tener la vestimenta apropiada. La vestimenta también habla del poder para actuar. Efesios capítulo 6. ¿Vestido de qué? De la armadura de Dios. Y ahí te detalla el apóstol Pablo todos los elementos de esa vestidura. Y la vestidura también es acceso especial. Y ya lo vimos ahora en el pasaje que leímos en Mateo 22. Esa vestidura te daba acceso especial al evento de las fiestas de boda del hijo del rey. Ahora, la pregunta sería: pastor, entonces, si usted dice que los que no oyen la voz de Dios no tienen derecho para estar en el ministerio, ¿cómo entonces yo escucho la voz de Dios? Te lo voy a decir rápido, sin detalle. La voz de Dios, número uno, la puede escuchar a través del Espíritu Santo. Es por el Espíritu. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es aquel a quien el Padre envió para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Ahora, si usted mira Hechos 13, va a encontrar que estaban reunidos en la iglesia apóstoles, maestros y profetas, y el Espíritu Santo vino y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo es la primera opción para usted ser puesto en el ministerio, que Él te elija, que tú escuches su voz. De yo no haber escuchado la voz de Dios en mi vida, yo hubiese soltado hace tiempo el ministerio.
Pero como yo oí la voz, yo lo oí a él. No solamente que me hablaron y me dijeron, sino que yo oí la voz de Dios. Entonces yo dije, si eres tú, como dijo Pedro, entonces voy a caminar sobre las aguas. Sea Cristo glorificado. También escuchamos la voz de Dios a través de las Escrituras. Dios nos habla a través de su palabra. También escuchamos la voz de Dios a través de los padres. Cuando eres un hijo, o puede ser con tu cónyuge si eres casado. Tenemos el caso de Jacob, por ejemplo. Jacob escuchó la voz de su papá y su mamá. Él tenía un llamado, ¿se acuerdan, verdad? Su padre le dijo, no te cases en esta tierra con estas mujeres. Vete allá, a casa de tu pariente. Y dice la Biblia que Esaú de maldad hizo lo contrario. Se casó con las mujeres de aquella tierra para hacerle la contraria al papá. Escúcheme bien, muchachos. Cuando usted desafía la voz de autoridad del Padre, usted está yendo en contra de la dirección de Dios. Cuando usted tiene un padre prudente, un padre que ama y sirve a Dios, más le vale que le haga caso a la voz de su padre. Dios, cuando nosotros no escuchamos la voz de un padre que nos habla, muy probablemente o casi seguro estemos rechazando la voz de Dios. Porque Dios habla a través de la autoridad. Y a veces los hijos no entienden que el mandamiento, que el primer mandamiento que no tiene, el primer mandamiento con una promesa es ese, el primero. Ni siquiera el mandamiento amarás al Señor tu Dios, no. El primer mandamiento que tiene una promesa. Los otros mandamientos no tenían promesa, pero a ese Dios le añadió una promesa. Dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pastor, mi papá es un viejito bruto. Oye a tu papá. Es que mi papá está desfasado. Escucha a tu padre. Es que mi madre es una loca. Hazle caso a tu madre. Ningún padre ni madre jamás le darían a su hijo. Tiene que ser una madre que no tenga madre. Ninguna madre le daría a un hijo un consejo para hacerle daño. Solo una madre desnaturalizada podría decirle a un hijo que vaya a hacer algo en contra de su bienestar. Toda madre y todo padre habla a su hijo buscando su bienestar. Repito, a menos que sea una madre desnaturalizada o una madre que no tenga madre. Entonces Dios puede hablarle a través de sus padres. En la Biblia tenemos un sinnúmero de ejemplos de Dios hablándole a los hijos, inclusive asignándolo a ministerio a través de la voz de su padre. Número 4, a través de las circunstancias. Hay cosas en la vida que te pasan y Dios te está hablando. Dios te está guiando, dirigiendo en el momento. Tú no las entiendes, pero Dios te está guiando hacia donde Él quiere, hacia el llamado que Él quiere. Y número 5, a través del liderazgo o la autoridad que tenga en la iglesia. Tenemos el caso de Samuel, por ejemplo. Samuel escuchó el llamado de Dios. ¿A través de quién? Del líder que estaba en la iglesia. De un sacerdote que inclusive ya había sido rechazado por Dios. Elí. ¿Se acuerdan de eso? Ya Elí era rechazado por Dios. Sin embargo, a través de Elí es que Samuel recibe el llamado que Dios le está haciendo. Porque Samuel no entendía. Y Elí le dijo, si te llama de nuevo, dile, habla Jehová que tu siervo oye.
fue la dirección de un líder, aunque como dije, ya estaba rechazado por Dios. Fue que Dios le habló a Samuel. Segundo hilo del ministerio, la preparación. La preparación es la base para un buen desempeño. Yo hablé ahorita de la teología, de los estudios. Perfecto. Tú no eres pastor porque estudie, pero si eres pastor, tienes que estudiar. ¿Entendió? Tú no eres profeta porque estudie, pero si eres profeta, debes estudiar las escrituras para que sepa que cuando vayas a hablar, no diga cosas que salgan fuera de lo que dice la escritura. Entonces, la preparación es vital para un buen desempeño en el ministerio. Obviamente, una vez que Dios me llamó y yo entendí que no había más remedio, me dediqué a aprender, a estudiar. Y soy hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, un apasionado con el estudio de la palabra. Y el estudio todos los días. Y cuando no tengo el espacio para estudiarla a fondo como quiero, por lo menos leo, miro, repaso. Si usted ve mi aplicación de la Biblia en mi teléfono, y esto no lo digo para crear ninguna expectativa ni nada, pero mira, cuando yo abro la aplicación en la Biblia mía, la tengo aquí, ¿tú sabes cuál es mi racha? La racha mía es 2.592 días sin dejar de leer la Biblia. ¿Sabes cuánto es eso? ¿Cuántos días tiene un año? 365. Aquí dice que mi racha actual hasta el momento. ¿Cuánto dice ahí la racha? Ahí arribita. 92 días. Eso significa que por 2.592 días no he dejado de leer la escritura. Si a un año, si a 1.000 días usted le pone 3 años, 2.000 días serían 6 años, 2.500 serían 7 años y medio. Eso significa que yo por lo menos llevo 7 años y medio sin dejar de estudiar las escrituras. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si yo he estudiado la escritura tantas veces y la he leído tantas veces de Génesis hasta el Apocalipsis, y en cuanto estudio he tenido que incursionar, ¿por qué tú pretendes que Dios va a hacer algo grande contigo si no te capacita en la palabra? ¿Tú crees que Dios te va a poner en el ministerio y te va a llamar, y luego que Dios te llame, entonces tú vas a tener un buen desempeño en el llamado que Dios te hace si tú no estudias su palabra, si no te preparas? Tienes que prepararte. Ya Dios te llamó, prepárate. Yo recuerdo que cuando yo era el conejo Bo, ¿se acuerdan de esos muñequitos? Conejo Bo pichaba y después salía corriendo y cogía el bate, y después él mismo salía corriendo por la base. O sea, él lo hacía todo. Yo llegué un tiempo cuando llegué a esta ciudad que lo hacía todo. María, ¿usted se acuerda? Y un día me dijo este elegante joven que está aquí, me dijo: pastor, yo lo veo a usted que toca el piano, yo quisiera tocar el piano como usted lo toca. Como dice el dicho que el alumno superó al maestro, ¿verdad? Aquí se cumplió 100% eso. Porque yo soy autodidacta en la música. Yo no estudié música, yo la aprendí autodidacta. Yo aprendí a tocar piano, la guitarra, el bajo y todo lo demás solo, porque me apasionaba, porque me gustaba. Ya yo le dije, yo quería ser un merenguero y tener mi grupo. Bueno, ya usted sabe. Entonces él me dijo: pastor, páseme la unción que usted tiene para yo aprender a tocar piano. Y yo le puse la mano. Pero escuche esto, uno tiene que creer en la impartición que hace, ¿sí o no? El domingo siguiente le digo: Jonathan, usted va a tocar el piano. ¿Qué, pastor? Digo, ya yo le pasé la unción. Aquel día fue un día de gran tribulación. Había un hermano llamado Andrés
Algunos aquí se acuerdan, María sabe de eso. Él se levantó del servicio y se fue afuera. Bueno, Lila estaba ahí, yo creo. Todos estaban ahí, Josefina, nuestro grupo estaba ahí. Se paró y se fue afuera. Y yo digo, salgo, mano Andrés, ¿qué le pasó? Y dice, no, pastor, ¿cómo usted hace eso? ¿Qué va a poner que ese muchacho tocar piano ahí? Fuera de nota. Digo, mire, pues no vuelva para la iglesia, que él va a seguir tocando. Yo creo en la unción que le puse sobre encima a él. Pero lo que quiero destacar es, lo dejamos, comenzó a tocar, iba muy bien, pero él se preparó luego. Me dijo, pastor, yo quiero prepararme. Y lo enviamos a una escuela de música. Porque ya que tenía el llamado, ahora tenía que prepararse para tener un buen desempeño en el llamado. Y entonces lo enviamos a estudiar música, ¿ves? Porque como lo mío no es tocar piano, yo no estudié piano. Lo mío era predicar. Así que yo me dediqué a estudiar la palabra, prepararme en la palabra. En aquello que Dios lo está llamando, usted tiene que prepararse. En aquello que usted entiende que Dios lo está señalando, prepárese, capacítese. Pastor, que Dios me llamó a cantar y cada vez que se para a cantar le salen 4 gallos y 3 pavos real. Mire, vaya a una escuela de canto. No, espérese. Está bien que Dios lo llamó a cantar, pero váyase a preparar. Preparación. Alaba lo que vive. ¿Y por qué? No, Dios me llamó a cantar en la iglesia. Hermano, yo no sé en cuál iglesia, pero en esta no fue. Sí, porque antes si no hay más nada, ¿está bien? Dice que cuando la batata da sed, cuando el hambre da sed, la batata es un refresco, el boniato es un refresco. Si no hay más nada, haremos con los bueyes que tenemos. Pero no seamos negligentes, preparémonos, capacitémonos. Ya que sabemos que Dios nos llamó a esa área, preparémonos en esa área, capacitémonos en esa área. Mis hijas saben que Dios la llamó al ministerio de la alabanza. Ellas se estudian, se preparan, capacitan, se entrenan en lo que Dios lo esté llamando. Prepárese. La preparación garantiza un buen desempeño en el trabajo. Amén. Quiero ya con el último punto, gloria al Señor. Ya, porque quiero ir cerrando. Y si hablamos de preparación, quiero que sepa que la asignación determina el nivel de preparación que te van a dar. Tu asignación determina el nivel de preparación que vas a tener. Y revise la vida de Moisés, de Eliseo, la de Jesús, la de Pablo, cómo estos hombres, de acuerdo a la asignación que Dios los llamó, tuvieron que prepararse. Tuvieron que dar la talla. Porque si no se preparan, entonces no podían tener un buen desempeño. Finalmente, para ir aterrizando, el tercer hilo del ministerio es la fidelidad. La fidelidad es la más vital característica que le da permanencia al ministerio. Hay gente que Dios le entregó algo, pero no fueron fieles y en el camino se quedaron. Hay gente que no fueron buenos administradores y encontramos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, aquel que le dieron un talento y lo enterró, no fue fiel, se lo quitaron. En la Biblia, la fidelidad va de la mano con el amor total, completo, total. El apóstol Pablo revela que los administradores deben ser hallados fiel. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, comienza diciendo, ténganos los hombres por administradores y servidores de los bienes de Cristo. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fiel. Y el apóstol Pablo también destaca en otro pasaje bíblico, que no lo noté aquí, que dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Fidelidad va de la mano con el ministerio. La fidelidad abarca todo aspecto y relaciones de la vida,
Pero sobre todo esa fidelidad debe ser más leal a Dios que a cualquier otro. Por eso fue que Jesús, antes de afirmar a Pedro en el ministerio, en el llamado, le hizo aquella triple o aquella pregunta repetida 3 veces. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Juan capítulo 21, versos 15 al 17. Si lo leemos, dice así, en Juan 21, 15. Entonces, 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, esta primera pregunta, esta primera vez me llamó la atención. Dice: ¿me amas más que lo que estos me aman? Y quiero que lo dejen en esa parte. ¿Me amas más que estos? Yo dije: Señor, ¿cómo usted le hace la pregunta a Pedro delante del grupo que si él te ama más que ellos? Y encontré, cuando me fui a profundizar en el texto, buscando todos los originales, sin entrar en detalle aquí, porque eso no tomaría mucho tiempo. Jesús le estaba diciendo a Pedro: tu amor por mí tiene que ser más grande que todo el que te rodea. De no ser así, tú no estás calificado para apacentar mis ovejas, para dirigir a mis ovejas, para cuidarlas. Para tú cuidarlos a ellos bien, tienes que amarme a mí por encima de todo el mundo. Por eso fue que le dije que en el ministerio la fidelidad va de la mano con el amor total que le tenemos a Dios. Por eso cuando hay gente que en el ministerio se queda en el camino, fracasa, es porque ellos no han comprometido todo su amor con Dios. Por eso que el Señor dice: me amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. No puede hacer ministerio con fidelidad si primero no amas a Dios por encima de todo. Tú tienes que considerarte que el que está a tu lado no puede amar a Dios más que tú. Si alguien te dice: no, yo amo a Dios, dice: bueno, tú lo amarás, pero como yo lo amo, nadie lo ama. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Tú me amas como nadie me ama, Pedro? Si tú me amas como nadie me ama, entonces tú puedes apacentar mis corderos. Fidelidad en el ministerio le da al ministerio permanencia. Difícilmente seremos fieles cuando nuestro amor no está totalmente comprometido. Es como el caso de la mujer, el matrimonio. Si no está tu amor total y completamente comprometido con esa mujer, fácilmente le vas a ser infiel. O la vas a abandonar. Tienes que tener tu amor totalmente comprometido, porque eso te lleva a la fidelidad. Por eso que el Señor dice: tienes que amarme por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, mente y corazón. Ahora, la fidelidad es obediencia total. Fidelidad es obediencia total. Mire que dice Juan 8, 26. A usted mire esto. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Sigue diciendo: pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así yo hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre lo que a Él le agrada. Fidelidad
es obediencia total a lo que Dios te mandó a hacer. Si Dios te llama al ministerio y si Dios te puso en el ministerio, tu obediencia debe ser total. No esté inventando cosas. No te dejes llevar por cuestiones necias. No te dejes guiar por rudimentos de los hombres. Tienes que ser fiel a lo que Dios te entregó, a lo que Dios te mandó a hacer. Pablo le dijo hace un momentito, dijo esta palabra en 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12 dice Pablo lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si no hay fidelidad en el ministerio no va a permanecer. Mire esto, Elí no fue fiel al llamado. ¿Y qué pasó con Elí? Desechado por Dios. No solo Elí, sino su familia entera. Saúl no fue fiel a la orden de que debía eliminar lo que Dios le mandó a hacer y de esperar y observar el tiempo que el profeta Samuel le señaló. Él no fue obediente en todo. Cuando Samuel lo abordó, Saúl le dijo: yo lo hice casi todo, pero dejé unas vaquitas gordas para hacerle un sacrificio a Jehová. Y Samuel le dijo: ¿y quién te dijo a ti que Dios se complace más en sacrificio que el que se le preste total atención y obediencia a lo que él dice? Fidelidad es obediencia total. No puede haber un ministerio que permanezca si el ministerio si quien dirige el ministerio, a quien se le asignó el ministerio, no manifiesta un espíritu de fidelidad. La fidelidad significa hacer exacta y totalmente lo que se te mandó a hacer. Si dejas de hacer parte de lo que se te mandó a hacer, eres infiel. Eres infiel. Por eso es que nosotros, póngase de pie, los que somos llamados al ministerio, tenemos el cuidado de saber que tenemos que agradarle a Dios y no a la gente. Yo le soy fiel a Dios. Soy fiel. Y esta fidelidad abarca muchas otras cosas más. La fidelidad abarca entregar el mensaje tal cual Dios te lo da. La fidelidad significa trazar el texto bíblico sin añadirle ni quitarle. Fidelidad tiene que ver con la integridad que administra aún los recursos económicos que Dios te da. Fidelidad es la característica por la cual seremos llamados a la presencia de Dios. Aquel día dirá: vení, bendito de mi Padre, heredad el reino. ¿Y cómo le dirá? Ven, buen siervo fiel, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sin fidelidad no hay un llamado a participar de la abundancia del reino de Dios. La fidelidad te hace participar de la abundancia. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso hay gente que viven vidas a veces mediocres, con muchas limitaciones, porque cuando tienen poco no son fieles. Ahora yo no puedo, no tengo mucho tiempo, el tiempo no me da para buscar a Dios, para ir a la iglesia. Yo necesito mucho tiempo, tener vacaciones para ir a la iglesia, o yo necesito mucho dinero para yo poder aportar la obra de Dios. En lo poco no son fieles, y el que no es fiel en lo poco no participa de la abundancia del reino. Levanta tu mano. Todos aquellos que entienden que Dios lo está llamando a algún ministerio en su reino, yo quiero orar para que tengan la vestimenta correcta, que hayan oído la voz de Dios, que se preparen, que sean fieles.
Este mensaje solo yo traje notas del mensaje. Yo tengo escrito como 15 páginas sobre este mensaje y todavía no lo he terminado. Pero le voy a decir algo. No es la cantidad. Si usted coge esas 3 palabras, oí la voz de Dios, me preparo y soy fiel, con eso es suficiente. No más con esas 3 palabras que usted dice. Esos son los 3 cordones del ministerio. Oír la voz de Dios, preparación y fidelidad. Si eso está en tu ministerio, cuando Cristo venga te encontrará haciendo así. Bienaventurado el cielo cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Padre, gracias. Aquí hay hombres y mujeres que tú llamaste a funciones de liderazgo en tu reino, en tu iglesia, en tu obra. Oro en el nombre de Jesús para que todos ellos puedan llevar su vida al compromiso de las 3 características o 3 cordones que hoy hemos hablado acerca del ministerio. Yo sé que podían ser más, 4, 5, 6, 7, lo que se le quiera poner, pero Señor, quisimos hacer un resumen de estos 3 cordones del ministerio. No hay ningún hombre en la Biblia, en la historia, que haya practicado estos 3 cordones que haya fracasado. No hay un solo, Señor. Y oro para que eso mismo se manifieste en cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes y aquellos que nos ven a través de los medios. Que estemos atentos, que busquemos tu rostro y que no nos movamos hasta oír tu voz. Que estemos seguros de haber oído tu voz, de que nos ha llamado para estar en el lugar correcto, en la posición correcta, haciendo lo correcto. Que nos preparemos, que estemos dispuestos a los procesos que vienen, que trae la vida, los retos de la vida cuando somos llamados para algo. Cuando miramos los procesos de cada uno de aquellos hombres, como tu palabra dice que los mismos padecimientos se cumplen en todos. Señor, que así aprendamos nosotros que la preparación, el proceso es necesario para un buen desempeño en el ministerio. Pero sobre todo ayúdanos a ser fieles. Fieles a ti, fiel a tu palabra, fiel a los recursos, fiel a la familia, fiel al matrimonio, fiel a la gente que nos ha entregado, a ser fieles en todas las áreas de nuestra vida. Que se levanten hombres y mujeres con ministerios sólidos, fuertes, productivos y permanentes en sus vidas. En el nombre de Jesús. Porque sabemos que no hay honra más grande, no hay nivel más alto que haber sido llamado por ti al ministerio. Y esta honra solo la reciben aquellos precisamente que han sido llamados por ti. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.